Somos TV Senado y estamos a la espera de que se desarrolle la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que va a estudiar el envío, el oficio por parte de la presidenta Michelle Bachelet para designar como consejera del Banco Central de Chile a Rosana Acosta, donde ella va a hacer la propuesta que tiene el Ejecutivo y que tiene que ser analizada por nuestros legisladores y también por la sala de sesiones. Se espera hoy en la tarde. Si es aprobada por los senadores esta propuesta por parte del Ejecutivo, Rosana Acosta sería la segunda mujer que tiene este cargo, este mandato. De allí la sigue María Elena Ovalle entre el año 95 y 2005. Son los datos relevantes en cuanto a esta designación de Rosana Acosta como integrante, consejera del Banco Central de Chile, que es propuesta por oficio de la mandataria Michelle Bachelet en cuanto a designar en los próximos años al mandato de lo que será el Consejo del Banco Central y también pueda ir directamente trabajando con el presidente de esta entidad financiera. Es lo que se espera durante esta jornada, que se pueda entonces ser estudiada por parte de los legisladores, integrantes de la Comisión de Hacienda, de Rosana Acosta, que además ella es ingeniero comercial en economía y que va a ser entonces analizada por nuestros legisladores. Esto es sesión de comisiones. Tenemos convocada la comisión para los efectos de escuchar a la candidata a consejera del Banco Central, a Rosana Acosta. El único objetivo de la tabla. Por lo tanto, yo primero quiero agradecerle al ministro su presencia y yo haría pasar a... Bien. Le ofrezco la palabra en primer lugar al ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Es un honor para mí presentar a Rosana Acosta para consideración del Senado, la presidenta de la República. Le propone al Senado que en el cupo que ocupaba Rodrigo Vergara en el Consejo, el Senado se pronuncie sobre Rosana. Rodrigo renunció hace algún tiempo y quedan 3 años de ese cupo en la legislación del Banco Central. Cada cupo tiene su propio calendario. Con una presentación breve, Rosana es ingeniera comercial de la Universidad Católica, con mención en Economía, y actualmente ejerce como subdirectora de Libertad y Desarrollo. Yo creo que todo el mundo en el Congreso la conoce bien por su posición previa, cuando entre 2010 y 2013 fue directora de presupuestos en el Ministerio de Hacienda, y ese es un puesto que evidentemente hace que haya venido más de alguna vez a este edificio. Antes de eso, Rosana fue investigadora en temas de política fiscal y modernización del Estado y otros temas, incluido mercado de capitales en Libertad y Desarrollo. Pero me gustaría a mí destacar 2 cosas específicas de su carrera. Uno, que ella no tiene nada de una carrera ajena de la política monetaria, porque previo a estas últimas posiciones trabajó en el Banco Central, hasta 1993 fue economista en el banco, en las áreas de cuentas nacionales, de estudios y en el área monetaria en particular. Por lo tanto, tiene ya vasta experiencia en el tema. Y lo segundo, yo creo que desde el punto de vista del Ejecutivo queremos remarcar, es la vocación de servicio público de Rosana. Actualmente, por poner 2 ejemplos, además de su trabajo habitual, es miembro del Consejo Nacional de la Productividad, el consejo que la presidenta nombró, y también es parte de la Comisión Asesora de Educación Técnica, que es otra comisión nueva que funciona en el Ministerio de Educación, vinculando el mundo de la educación técnica con
llamémoslo el mundo real de las empresas y de para qué está la educación técnica. Y en ambos temas ha sido de una influencia y siendo además muy constructiva en los procesos. Esta vocación de servicio público también se ve en que fue integrante de las comisiones presidenciales para el estudio de la reforma previsional en el 2006, la llamada Comisión Marcel. Fue parte de la Comisión de Trabajo y Equidad del 2008, la llamada Comisión Mellech, y también más recientemente el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencia y Corrupción, la llamada Comisión Engel. Me gusta poner los nombres de los presidentes de las comisiones. Pero eso muestra, al final del día, la confianza que de distintos lugares del espectro político se tiene en Rosana. Además, más fuera de este aspecto más específico, ella ha sido directora del Sistema de Empresas Públicas, consejera de la ADP, directora de Comunidad Mujer, integrante del Círculo de Recursos Humanos de ICARE y otras posiciones. Eso es lo que puedo decir, presidente, y simplemente decir que para el gobierno también es muy importante mantener dos cosas en el Banco Central. Uno, un respeto profundo a su independencia y capacidad técnica, y en segundo lugar, que el Consejo refleje las distintas sensibilidades que hay en Chile, porque es una institución que nos refleja a todos y que tenemos que cuidar con mucho esfuerzo. Gracias. Bien, le agradezco, ministro, la exposición. Correspondería darle la palabra a nuestra amiga Roxana. Muchas gracias, señor presidente. Yo traje una presentación que se la entregué al secretario, se la dejo. No quiero leerla completa para no extender demasiado, pero me voy a saltar algunos pedazos. Estimado señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, don Andrés Saldívar, senadores Coloma, García Ruminó, senador Tuma, agradezco la invitación a esta comisión, cuyo objeto es someter a la consideración de todos ustedes la postulación al cargo de consejera del Banco Central a instancias de la Presidenta de la República, que de verdad me honra con la confianza que deposita en mí con esta propuesta, de la misma manera que expreso al ministro de Hacienda mi agradecimiento por esta postulación, por esta nominación. No es primera vez que debo agradecer la confianza de la presidenta y de autoridades de gobierno que me han permitido desempeñarme en temas que desarrollan mi vocación pública altamente. Las comisiones las nombró el ministro, la presidenta me honró con la participación en la Comisión Marcel, en la Comisión de Trabajo y Equidad con Patricio Meller, en la Comisión de Probidad más recientemente que encabezara Eduardo Engel, y por supuesto en la Comisión de Productividad que hoy día está a cargo de Joseph Ramos en el Ministerio de Economía y la Comisión Asesora de Educación Técnica. Todos ustedes conocen mi trayectoria, la cual en parte se ha desarrollado en torno a materias de interés público. Es así como yo he podido trabajar toda mi vida en el ámbito de lo privado y lo público, pero siempre de las ideas y de las propuestas, tanto desde Libertad y Desarrollo como desde el Consejo de la Alta Dirección Pública en su momento, también nominada a través de este Congreso, por supuesto como directora de presupuesto, en que a mí me honraron para poder desempeñarme al servicio del país durante 4 años por el expresidente Piñera. Este acto es de la mayor relevancia porque son ustedes los llamados a aceptar o rechazar mi nominación para integrar el Consejo del Instituto Emisor, institución en la cual permanecí por cerca de una década durante mis primeros años laborales y a la cual le debo aspectos fundamentales de mi formación, así como el aprecio por el trabajo riguroso. En lo que viene quisiera presentar 4 temas. 2 de ellos los voy a desarrollar, los otros 2 solo los voy a mencionar y los dejo en el texto. La autonomía del Banco Central,
la importancia del control de la inflación más como un aporte a la estabilidad y al crecimiento que como una mera imposición cuantitativa, la política cambiaria y el rol del Banco Central en cuanto a la estabilidad financiera. En materia de autonomía del Banco Central, quisiera compartir con ustedes las características centrales de un buen diseño institucional que se hace cargo de alinear los incentivos a la consecuencia de los objetivos esperados. Al efecto, la autonomía del Banco Central y la forma en que se ha conciliado la asignación de instrumentos y el diseño de metas respecto de las cuales debe informar al Senado, así como las instancias de coordinación con el Ministerio de Hacienda, en mi opinión, han probado a la fecha un balance más que positivo. De acuerdo a su ley orgánica, el banco tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y para ello cuenta en esencia con 3 instrumentos: el manejo de la política monetaria a través del control del crédito interno, incluido las definiciones respecto del encaje, la política cambiaria y atribuciones para establecer normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. En definitiva, se descentraliza la asignación de los instrumentos de política macroeconómica, asignando la monetaria al Banco Central Autónoma y la fiscal al Poder Ejecutivo. Para estos efectos, el Banco Central no puede dar crédito directa o indirectamente al fisco. Claramente hay un diseño que busca acotar la opción de la política fiscal, poco consecuente con la restricción de recursos en la que los documentos de la época en que se debate esta institucionalidad se transparenta con claridad. Sin embargo, esta delegación de autonomía requiere de coordinación, de modo que la política monetaria y la fiscal actúen complementariamente en pos de un mismo diagnóstico. Ejemplos de falta de coordinación podemos verlo con frecuencia, incluso en países desarrollados que enfrentan desafíos macroeconómicos diferentes con una moneda común, una misma política monetaria y sin embargo realidades fiscales muy diferentes. Ellos con el agravante que teniendo tipos de cambio fijo, los desequilibrios exigen mercados con alta flexibilidad, lo que ha generado todo tipo de tensiones macroeconómicas y en algunos casos hasta políticas. El diseño institucional contempla a su vez instancias de coordinación entre la política monetaria y fiscal con el fin de conciliar diagnósticos y coordinar los instrumentos. Al efecto voy a mencionar 2 de ellas. La primera es la presencia del ministro de Hacienda en las reuniones de política monetaria con derecho a voz, con lo cual se expresan nítidamente las diferencias, pero mantiene la decisión en quien es responsable del instrumento. Lo segundo es la obligación de informar al Senado sobre la gestión del instituto emisor, así como entregar el marco de proyecciones macroeconómicas que orienta sus decisiones. Ello se realiza 4 veces en el año, pero una de ellas aparece en la ley orgánica, la que realiza en septiembre de cada año, poco antes de ingresar la ley de presupuesto del sector público, instrumento que materializa la política fiscal. Esto, que es parte de una rutina a la cual nos acostumbramos, actúa también como un mecanismo de coordinación que permite comparar las proyecciones macroeconómicas, lo cual ayuda claramente a su convergencia o bien a un debate técnico transparente. El segundo tema es el control de la inflación. En este punto quisiera destacar que, en mi opinión, el control de la inflación es uno de los principales aportes que un banco central puede realizar al país. En efecto, la evidencia internacional y la experiencia apuntan a que con inflación baja y estable se favorece un mayor crecimiento gracias a una mayor estabilidad en los precios relativos y a un menor riesgo, lo cual se traduce en menor costo financiero. De hecho, el riesgo inflacionario afecta la profundidad de los mercados financieros y desfavorece más intensamente las inversiones cuya madurez se da a mayor plazo. Típicamente se encuentra que países con historia inflacionaria tienen bajas tasas de inversión, a la que se realiza suele caracterizarse además por ofrecer rentabilidad positiva desde los primeros años. Un segundo elemento a considerar es la regresividad que tiene la inflación, ya no solo por el efecto sobre el empleo, recién mencionado,
sino además por la merma del poder adquisitivo de los salarios, los que se ajustan corrigiendo el efecto de los mayores precios por sobre los esperados, siempre con un rezago. En suma, el control de la inflación es más que una meta numérica o una imposición legal sin sentido. Por el contrario, la estabilidad de los precios es el principal aporte al desarrollo que realiza el país el Banco Central. Me parece importante destacar que el banco conduce su política monetaria a través de un esquema de metas de inflación con un plazo de 2 años, lo que se complementa con un tipo de cambio flexible. En la medida que se conduce la política a través de un ancla nominal, la meta inflacionaria se está actuando también en forma contracíclica. Si la economía está bajo su potencial, la trayectoria de los precios se desacelera y se aleja de la trayectoria de convergencia a su meta, pudiendo evaluarse bajar la tasa de interés, mecanismo que reduce el costo del crédito, estimula el consumo, la inversión y deprecia la moneda, viceversa en caso contrario. Ello, por tanto, puede contribuir a suavizar los ciclos económicos y aplanarlos en torno al crecimiento potencial de la economía. Como la meta se ha fijado a 2 años, ella se mide en torno a un modelo predictivo con la opción de permitir ajustes en el plazo intermedio, sujeto a que se logre la meta en el horizonte referido. Al tratarse de una meta a un plazo razonable, se evita tener que reaccionar con demasiada frecuencia y se evita una excesiva volatilidad. Un aspecto clave, sin embargo, es la certeza de que la autoridad tiene compromiso con la meta y, por tanto, existe confianza en el cumplimiento de ella en el horizonte de 2 años previamente mencionado. De lo contrario, los mercados anticiparían la reversión de las tasas, anulando todo impacto o incluso revirtiéndolo. De ahí que resulta fundamental la credibilidad que tenga el instituto emisor respecto a su compromiso con la meta inflacionaria. Respecto a la política cambiaria, quiero mencionar brevemente un par de frases. Otro de los pilares de nuestra estabilidad de precios es precisamente la liberación cambiaria y el proceso de apertura financiera que hoy día se tiene. El libre movimiento de divisas y de capitales y la flotación libre del dólar son hoy, junto con la apertura comercial, rasgos fundamentales de nuestro modelo económico y se constituyen, en opinión, en un seguro para el manejo realista de la política macroeconómica. La norma es precisamente contar con total libertad para los flujos financieros, considerando que las restricciones deben considerarse una situación excepcional. Ello evita la segmentación de los mercados y sus efectos sobre la competencia. Respecto a la supervisión de la estabilidad financiera, también, sin alargarme, quiero mencionar un par de párrafos solamente. En el último apartado quiero recordar que el objetivo del Banco Central comprende también velar por el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, y eso lo obliga a actuar tanto en la prevención como en la superación de las crisis financieras y de balanza de pagos. El Banco Central no solo tiene este objetivo, sino que su rol se complementa con ciertas atribuciones normativas, algunas compartidas con las superintendencias del área financiera, todas orientadas a este objetivo. El informe semestral sobre estabilidad financiera no solo contribuye a formalizar un monitoreo del sistema, sino también a transparentar lo que está evaluando el instituto emisor o incluso otorgar señales con la finalidad de orientar decisiones privadas que contribuyan a la estabilidad financiera. A modo de palabras finales, estimados senadores, miembros de la Comisión de Hacienda, quisiera agradecer su atención y asegurarles que en caso de contar con su beneplácito, mi compromiso es a trabajar con dedicación y rigor, el mismo que modestamente creo haber mostrado en el pasado. El Banco Central es una gran institución, la cual a través del tiempo ha logrado salir adelante triunfante de grandes desafíos. Uno de ellos ha sido derrotar la inflación, respecto de la cual Carlos Massad, uno de sus expresidentes, mencionaba: a las nuevas generaciones les costará apreciar los sentimientos de los banqueros centrales que vivieron durante su mandato la victoria de una batalla contra la inflación que duró un siglo. Difícilmente entenderían, continúa en su texto, el sentimiento de frustración que un resurgimiento de ella les echaría encima. Esto aparece en un texto recientemente publicado en el Banco Central a raíz del cumplimiento de 25 años de su autonomía.
El costo de una inflación es alto para el desarrollo del país, para el crecimiento, para la inversión y para el empleo, y su impacto no es homogéneo, pues no todos tienen acceso a los mismos mecanismos para protegerse de ella. Es por esa razón de que sea además regresiva. A través del tiempo se ha ido evidenciando en un marco macroeconómico que descansa en un prudente manejo fiscal esencial para no condicionar la política monetaria y con un tipo de cambio flexible que permite un ajuste de precios relativos con menores costos para el resto de la economía. Y por cierto, cierro con uno de los últimos mensajes de Rodrigo Vergara cuando vino a esta misma comisión. La política monetaria no puede afectar el crecimiento, pero sí puede contribuir a suavizar el ciclo, en la medida que exista anclaje en las expectativas. La credibilidad a la meta inflacionaria resulta fundamental, es decir, su capacidad de suavizar el ciclo descansa bastante en ese factor de credibilidad. Nuestro sistema de meta a 2 años abre un espacio prudente para combinar estos elementos. Ciertamente cada año es un nuevo desafío y en el horizonte se abren diversos escenarios de riesgo externos y factores internos. Mi compromiso es aportar lo que esté de mi parte para que el rol del Banco Central mantenga su nivel de excelencia técnica puesta al servicio de sus objetivos y para el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Señores senadores, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Senador García. Muchas gracias, presidente. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente decir 2 cosas. Primero, un reconocimiento a la Presidenta de la República, en la persona de su Ministro de Hacienda, por el nombramiento de Rosana Costa. La trayectoria de Rosana, yo quiero destacar de manera muy especial la forma generosa con que ella aporta sus conocimientos en las distintas comisiones a las que ha sido convocada por distintos gobiernos, por distintos presidentes de la República, para la formulación de políticas públicas y para la solución de diversos problemas nacionales. Eso ha hecho que Rosana sea una persona muy conocida en el mundo parlamentario, particularmente, y de manera muy especial en el mundo del Senado. Ha hecho también que sea una persona a quien todos, más allá de nuestras diferencias políticas, le tenemos mucha confianza. Yo creo que ella es una persona cercana, es una persona que escucha, y que el gobierno de la presidenta Bachelet, a través del ministro Rodrigo Valdés, haya tenido presente todas estas características para proceder a su nominación para la ratificación del Senado, es algo que yo valoro y reconozco sobremanera. A Rosana la conocemos de hace varios años, no vamos a decir cuántos. Ella era chica en todo caso. Solamente agradecerle todo su trabajo y desearle el mayor de los éxitos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo me quiero sumar a la valoración del nombramiento o la propuesta que está haciendo la presidenta de la República. Creo que Rosana Costa tiene una virtud muy relevante, que ha estado además en escenarios políticos distintos. Y efectivamente, tal como ha trabajado de un rol en un gobierno, ha colaborado con todos los gobiernos en cada una de las políticas que se le ha solicitado. Y creo que eso también refleja un espíritu de trabajar por el bien del país que es muy sólido, muy importante, particularmente una institución como el Banco Central, que creo que es uno de los grandes, cuya autonomía es uno de los grandes valores que tiene hoy día las políticas públicas en materia económica, y que es respetado y creo por todo. Y creo que se da además algo bien especial, que haber trabajado en el Banco Central, haber trabajado en la lógica de gobierno, haber trabajado en distintos escenarios de temas que hoy día son especialmente relevantes. Si bien a veces puede no ser tan vinculado a lo propio del banco, creo que la experiencia en haber tenido roles importantes en materia de probidad, en materia de previsión, en materia de productividad, forman un cuadro que yo por lo menos creo que es positivo para efectos de ayudar a que el banco cumpla ese rol que es tan importante, como lo ha destacado, para el país, y que esta comisión ha sido especialmente
cuidadosa, digamos, en preservar. Así que yo creo que estamos en un movimiento muy importante. Creo además que sea una mujer que por sus méritos lo amerita, también es valioso. Creo que también le ayuda a dar una sensación, más que una sensación, una realidad de inclusión y valorar el rol de la mujer en políticas públicas, que yo creo muy importante ahora y va a hacerlo hacia adelante. Y yo quiero hacer solo una consulta, valorando lo que ella plantea, pero asumiendo algo que de repente uno oye, que yo lo quiero ver, si ella ve algún eventual riesgo en el hecho de que hoy día en el Banco Central haya varios directores de presupuesto. Lo quiero plantear con total transparencia porque lo he oído, y yo creo que esto justo es la comisión, el sentido que tiene es despejar cualquier duda en esta materia, digamos, y por eso lo quería plantear en esta misma comisión. Yo creo que es bueno ahora, en sí mismo, yo lo personal, creo que eso también pueden ser activos, pero también creo que sí es una legítima pregunta, una legítima consulta, y me gustaría, por su intermedio, presidente, hacérsela a Rosana. Bien, tiene la palabra el senador Tuma. Gracias, presidente. Primero saludar a nuestra invitada y propuesta por la presidenta de la República a través del ministro de Hacienda como futura miembro del Banco Central. Lo que estamos haciendo hoy día es un procedimiento que está establecido en la ley, en que se garantiza la independencia precisamente del Banco Central, y con la nominación de Rosana Costa se está garantizando la transversalidad de su representación. No es desconocido que cada uno de los miembros que están hoy día en el Banco Central representa de algún modo corriente de opinión, y que duda cabe que Rosana Costa representa una corriente de opinión marcada, definida, tanto y así que fue directora de presupuesto de un gobierno con el cual tres de los que estamos acá no compartimos, pero sin embargo reconocemos las capacidades técnicas que tiene, reconocemos la representación de ese sector. Yo muchas veces en mi calidad de parlamentario pude interlocutar con ella cuando se desempeñaba como directora de presupuesto, que creo que es un activo. El hecho de que hayan miembros que no lo sean no significa un desmerecimiento, pero notablemente quienes han desempeñado un cargo de director de presupuesto es que conocen el Estado, conocen el fisco y conocen de políticas macroeconómicas que sin duda van a hacer un aporte al desempeño del Banco Central en orden a cumplir una de esas metas que tiene que ver con el control de la inflación, que lacera tanto, daña tanto el poder adquisitivo de los trabajadores cuanto eso se descontrola, y que algunos en ocasiones reclamamos que el Banco Central tiene una vista fija principalmente en el control de la inflación más que en el tema del mercado laboral. Claro, de alguna manera están vinculados, pero es de la esencia del Banco Central el preocuparse de las tareas que constitucionalmente se le han encomendado. Y para reafirmar la independencia de ese rol, quienes dirigen y quienes son directores del Banco Central tienen que someterse a un proceso de nombramiento combinado entre la propuesta del Ejecutivo y la participación del Senado, con un alto quórum en el que se garantiza la participación y el respaldo de legitimidad de distintos sectores políticos. De manera que lo que estamos haciendo aquí es lo que está definido en la ley, precisamente para resguardar la autonomía del Banco Central, para resguardar también la búsqueda de personas que logren un gran consenso, un alto consenso, porque no solamente pueden representar una corriente de opinión, sino que también porque cumplen con un alto estándar técnico, y qué duda cabe que Rosana Costa lo hace. En materia de política cambiaria es un rol bastante complejo el que tiene el Banco Central, difícil de realizar, puesto que tiene que conciliar ese equilibrio de hacer compatibles los intereses de
interno y externo de Chile en materia de una política cambiaria que permita el desarrollo económico de quienes son sectores exportadores y quienes, por supuesto, son aquellos que tienen un significado importante en lo que es la internación de productos. Ese equilibrio no es fácil lograrlo y creo que el rol del Banco Central es clave en esta materia y por eso que hay que hacer hincapié de que cualquiera que sea el gobierno que esté de turno no interfiera en una decisión técnico-política, y digo técnico-política porque tiene que ver con las políticas financieras y macroeconómicas, pero creo que ese es el objetivo que estamos buscando y creo que con la designación de Rosana Costa estamos cumpliendo con el rol de garantizar la transversalidad, la independencia y la idoneidad de las personas que la componen. De tal manera que en su momento voy a votar sin duda favorablemente por esta designación, presidente. Yo para el senador Monte. Gracias, presidente. Yo lamentablemente estaba en la Comisión de Educación, por eso no pude oír la presentación de Rosana Costa. En todo caso, la he conocido bastante en distintas etapas, primero por Libertad de Desarrollo, muchos años, ¿cierto? Muchos años. Y después como directora de presupuesto y ahora también en algunos proyectos. La he leído permanentemente en las cosas que escribe, los folletos internos y otros porque a uno le llegan. Y tengo la mejor opinión de ella como persona, como economista. Sé que sabe mucho de la economía, conoce bastante el Estado, que yo creo que para estos efectos es importante. Y no tengo duda que puede hacer un papel, que va a ser un papel muy destacado, importante en el director del Banco Central. A mí esto de que sean muchos directores de presupuesto, yo me iría por el lado positivo, ¿eh? Yo creo que el tema de la inflación, el tema de la estabilidad financiera va a estar cada vez más ligado a factores reales de la economía también. Y yo espero que ella, junto con Mario Marcel, contribuyan a pasar a un ciclo un poco distinto del Banco Central, que no solo nos cuentan que se mueve un poquito para arriba, un poquito para abajo, que ya hemos recibido harto informe en esa dirección, cuesta un poquito encontrar la diferencia de unos con otros, pero aprovechar ese tremendo potencial de economistas que tiene el Banco Central. Tiene 100 economistas de primer nivel en los departamentos de estudio. Ver las relaciones que hay de áreas de desarrollo que requiere la economía en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo, con el rol del Estado, pero también el incentivo a los privados. En fin, yo Rosana, creo que hay un trabajo creativo que hacer. Lo peor es que el Banco Central se nos convierta en una institución, no quiero decir conservadora, pero que mantiene un solo rol y no se adecúa a las diferentes exigencias de la historia económica y de la historia de los países. Y yo confío que usted va a ser así. Espero que, como le dije en una entrevista por ahí, que sea muy, muy de país, muy de Estado, y creo que va a ser un gran aporte y me alegro mucho de tener que votar por ella un rato más, primero porque es mujer, ¿eh? O sea, yo creo, a diferencia de lo que ha dicho otros, creo que es un activo muy importante tener una diversidad. Es que no se le notó mucho. Bueno, tener una bueno, no se le notó. Bueno, pero creo que no me cabe menor duda que va a ser un gran aporte en el Banco Central y bueno, esperamos que no haga novedades en la forma de trabajar. Gracias. No, Larraín. Gracias, presidente. Si bien yo no pertenezco a esta comisión, he querido venir porque me parece que la propuesta que ha hecho el gobierno en la persona de Rosana Costa merece ser realzada. Yo creo que si hay alguna innovación importante que ha ocurrido en los tiempos contemporáneos, ha sido la del Banco Central, no solamente por su diseño, sino que porque los distintos gobiernos, hasta la fecha, han tenido una enorme responsabilidad en los nombramientos del Consejo del Banco. Creo que en general, no me atrevería a decir ni siquiera que hay excepciones, todos los nombramientos que se han hecho han respondido a la búsqueda de personas del mayor nivel técnico, de la mayor independencia de juicio, no obstante que puedan tener en temas políticos o contingentes diferencias. Y yo pienso que la labor que ha hecho el Banco Central para todo el desarrollo económico de los últimos 25 años ha sido extraordinario. Y creo que en ese sentido la propuesta de Rosana Costa va en esa misma dirección.
no voy a referirme a lo que ya todos han señalado de su trayectoria, y quiero decir que incluso su independencia de juicio es tan relevante que probablemente muchos nos asignarán que pertenecemos a un mismo sector político, pero quiero decir que ella ha mantenido sus posiciones a pesar de diferencias que ha tenido, entre otros, con quien habla, porque yo creo que el rigor y la seriedad de su planteamiento y la fuerza para defenderlo es una de sus características más relevantes. Y yo precisamente a veces que he discrepado con posturas que ella ha tenido, precisamente quizás por eso la he aprendido a respetar y a valorar, porque me parece que es una persona que tiene el rigor y la coherencia de hacer sus tareas de la forma que su conciencia le dicta. Y por eso, a propósito de la inquietud del senador Monte, yo sé que ella tiene una visión de Estado importante, que para este cargo es especialmente relevante. Además, es un cargo que tiene una larga duración, van a pasar varios gobiernos y yo espero que eso lo siga desempeñando. Y también creo que es importante el hecho de que ella sea mujer. No lo digo con la pasión que lo decía, porque la pasión responde a cuestiones subjetivas que no puedo calificar, pero sí a una aproximación de carácter más bien referido a la inteligencia emocional, que yo creo en el club de Toby, que hoy día es el Banco Central, le hará un enorme beneficio. Así que me alegro de oír, no alcancé a oír todo, estaba en otra comisión, pero me alegro del camino que ha tomado el gobierno y espero que el Senado, ojalá que este tipo de nombramientos, como lo hicimos con el último, con Mario Marcel, reúna la mayor unanimidad, porque son personas que están realmente en una situación profesional y personal que merece ese respaldo, ojalá unánime. Gracias, presidente. Bien, me van a permitir, yo personalmente quiero, primero que nada, saludar a Rosana, ¿no es cierto?, que es una persona con la cual hemos trabajado durante bastante tiempo en los temas propiamente de la hacienda pública. Yo creo que la Presidenta de la República ha hecho una elección acertada, no solo por el hecho de ser mujer, que ya, ¿no es cierto?, también es un mérito, es la segunda mujer que va a integrar el Consejo del Banco Central, y lo hace por mérito, no solo por género. Y yo creo que los méritos están reflejados precisamente en la propia exposición que ha hecho el ministro de Hacienda, como manifiesto en su propia exposición que hoy día nos ha hecho presente acá. Yo creo que nos ha tocado los 4 puntos, los 4 temas, ¿no es cierto?, que son los fundamentales, sobre cosas que han sido fundamentales y pilar de fuerza, ¿no es cierto?, del Banco Central como institución para cumplir las funciones que le encomienda la ley y la Constitución. Y creo que lo que destacó el ministro, y yo creo que es muy importante, es la vocación pública que tiene, es decir, su trayectoria pública de una persona que está realmente en una política de Estado, de concepción de Estado. No me toma ningún tema negativo el hecho que sea una nueva directora de presupuesto la que se incorpora al Consejo, al contrario, creo que es un mérito. Y creo que además la participación de ella, ¿no es cierto?, en tantos gobiernos, primero los 10 años en el banco, ahí hay una escuela que ya ha estado, ¿no es cierto?, ella la ha formado dentro de lo que es, ¿no es cierto?, lo que el banco tiene que hacer, o sea, conoce el Banco Central, y conoce su política y su exposición lo demuestra. Segundo término, el hecho, ¿no es cierto?, de haber sido parte en el gobierno anterior de directora de presupuesto, haber sido parte, ¿no es cierto?, un instituto, uno puede discrepar o no, pero importante y respetable como el Instituto de Libertad y Desarrollo, y el hecho, ¿no es cierto?, del nombramiento de las comisiones que hemos mencionado, en las 2 comisiones de previsión, una presidida por Mario Marcel y después coordinada por Patricio Meller, el hecho, ¿no es cierto?, de haber participado en la comisión con Eduardo Engel en materia de probidad, la comisión de productividad, el hecho que se ha integrado, esto no lo tenía yo registrado, ¿no es cierto?, esta comisión asesora para la educación técnica, que es tan importante dentro de lo que debe ser la visión de país. Y el hecho, ¿no es cierto?, también de haber estado en el Consejo de Alta Dirección Pública, también. Entonces, si uno analiza este tema, ¿no es cierto?, creo que, y esto no es en mérito de los otros posibles postulantes, porque hubo otros postulantes, pero yo creo que los méritos de Roxana la habilitan y han llevado a la Presidenta de la República a hacer esta propuesta. Y yo espero, igual que lo que decía Ana Larraín, ¿no es cierto?, que ojalá esta propuesta sea aprobada por la más amplia votación,
Ya lo veremos en la tarde en la sala. Esperamos que en la sala, al escucharnos informe y los antecedentes, y se tome esta decisión. Y creo que el equipo que se conforma dentro del Banco Central, después del último nombramiento de Mario Marcel, no es todo lo contrario. Yo creo que el presidente saliente fue un buen presidente del Banco Central también. Creo que cumplió muy bien sus funciones. Sí, un equipo, ¿no es cierto?, que estuvo con mucha coherencia, con mucha coordinación entre él, ¿no es cierto?, y que nos permita, ¿no es cierto?, salir adelante. Y quiero destacar algo importante de lo que dijo acá, cuando habla del tema de inflación, que dice que la inflación hay que mirarla más que nada en el sentido del crecimiento y de la estabilidad, más que en términos cuantitativos, que es importante como resultado. Pero hay una visión más profunda de lo que es el control del tema inflacionario por parte del Banco Central. Por eso yo le digo a Rosana que desde ya le agradezco el hecho de que haya concurrido a la comisión, le agradezco la información que nos ha entregado y felicito al gobierno por la propuesta que nos hace. Y espero, ¿no es cierto?, que nosotros en la tarde respondamos a esa propuesta con un voto afirmativo, ojalá lo más unánime posible. Presidente, muchas gracias. Quiero nuevamente agradecer la confianza a la presidenta, la presentación del ministro, y también quiero agradecer las palabras de todos ustedes. Comentarles que para mí yo soy una afortunada porque he tenido la fortuna de trabajar en políticas públicas toda mi vida. Eso no ha sido nunca un sacrificio, ha sido una fortuna muy especial. Y comprometerme con ustedes a respetar, trabajar y profundizar la autonomía del Banco Central y mantener la fortaleza que tiene, mejorar su fortaleza si es posible, como la institución seria, técnica que es al servicio del país. Muchas gracias. Muy bien. Bien. La comisión no tiene otro objetivo que escuchar. Tengo una pregunta. ¿Va a contestar la pregunta? Yo creí que la tendríamos ya contestada. Pero de todas maneras sería bueno aclararle el tema al senador Colomán. Senador, yo creo que creo que puede ser una ventaja. Yo trabajé 10 años en el Banco Central, pasé de la política monetaria a muchas otras áreas de la macroeconomía sin dejarla guardada en un cajón. Creo que ese proceso fue y se puede revertir. Me parece que el gobierno confió en otros 2 consejeros con la misma experiencia y en uno de ellos confió como presidente del Banco Central, de manera que no tengo duda que voy a poner mi mejor esfuerzo por el camino que le toque al Banco Central de aquí en adelante y hacerlo lo mejor posible. ¿Estás satisfecha? ¿Tu inquietud? Nunca está satisfecha. Lo digo con pasión. Bien. Habiéndose cumplido lo que es la sesión, levantamos la sesión y felicitaciones por lo que va a suceder hoy día en la tarde. Muchas gracias. Anticipando. ¿Seguimos? De esta forma culmina la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que durante esta sesión se abocó a estudiar el oficio de la presidenta Michelle Bachelet al cargo de consejera del Banco Central, Rosana Costa, que definitivamente los legisladores apoyaron este nombramiento, y ahora queda que la sala del Senado ratifique lo interpuesto por la presidenta Michelle Bachelet mediante un oficio para que integre lo que es todo el directorio del Banco Central de Chile, ella como consejera, pero así pueda apoyar directamente a quien es el presidente de lo que es esta institución, Mario Marcel, y así poder contribuir a lo que es la política monetaria nacional. Estaremos atentos a lo que suceda en la sala de sesiones a partir de las 16 horas. Soy Betsabe Fuentes.